Hola, mi nombre es Gege Leme Joseph y yo soy la gerente senior de programas para la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Hoy les hablo desde Johannesburg, Sudáfrica, y yo estoy en Constitution Hill, que es un sitio de conciencia en Sudáfrica muy importante y que muy conectado con una larga historia de opresión y colonialismo, pero más conocido como una antigua prisión donde estuvieron encarcelados muchas personas muy importantes en la lucha contra el apartheid, tales como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Winnie Mandela, Fatima Mia y muchos otros hombres y mujeres que lucharon por la libertad en este país. Como un antiguo centro de detención, este sitio fue muy emblemático en el proceso de transición hacia la democracia en este país y se transformó con un proceso participativo y colaborativo con ex prisioneros y víctimas del apartheid en un sitio de simbolismo hacia el futuro, de simbolismo de democracia hacia el futuro. Es entonces un marco simbólico en la ciudad, en el país, y hoy abriga también a la Corte Suprema del país, que es una corte, claro, en un nuevo formato en el régimen del apartheid, muy más representativa de la diversidad del país y que sobre todo es responsable por resguardar y proteger a la Constitución de Sudáfrica, que también es considerada hoy una de las más avanzadas constituciones democráticas del mundo. Entonces, hablándoles desde aquí de un sitio de transformación de grande significado, como un sitio de memoria que lidió con transformaciones sociales, les invito a participar en el primer diálogo en esta secuencia de conversaciones sobre el rol de los museos y sitios de memoria en momentos de transformaciones y tensiones sociales. Entonces espero les ver todo para compartir conmigo y con colegas de Perú, Uruguay y Chile, ideas sobre nuestro trabajo como profesionales de sitios de memoria y la relevancia que tenemos hacia hoy y el futuro. Gracias. Hola y gracias. Hola a todos y todas, queridos amigos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me gustaría felicitarlos por esta importante reunión y la relevancia de los temas que les seleccionaron con tanto cuidado. Muchas gracias también por darme el honor de moderar este panel con colegas y amigos cuyo trabajo yo conozco y admiro mucho. Para los que no me conocen, mi nombre es Gege Leme Joseph. Soy la gerente senior de programas para África, América Latina y el Caribe en la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, una red con más de 300 sitios de conciencia en 65 países y que involucra a millones de personas cada año a fin de que empleen las lecciones de la historia para actuar y enfrentar los desafíos actuales para la democracia y los derechos humanos. Hoy yo les hablo desde Johannesburg, en Sudáfrica. Esta es también una red de que son miembros las 3 organizaciones representadas en este diálogo hoy, que yo voy a moderar. Y antes de presentar nuestros palestristas, me gustaría hacer una breve introducción al tema de nuestra conversación. En el marco del tema específico de este diálogo, desafíos de los museos de memoria en tiempos de crisis sociales, los organizadores nos plantean con las siguientes cuestiones. ¿Cómo los museos y sitios de memoria enfrentan y abordan los contextos de crisis? ¿Cómo incorporar las tensiones sociales del presente al trabajo de los museos y sitios de memoria? Este diálogo se da también en el marco de discusiones sobre cómo museos responden a contextos de transformaciones sociales. Personalmente, yo creo que el objetivo de nuestro trabajo con la memoria es siempre aprender con y activar el poder de la memoria del pasado para observar y desconstruir el presente de una manera que los museos y sitios de memoria los estén conectando constantemente a las tensiones sociales de hoy, mientras los memorializan para el futuro. Creo también
que sociedades están en constante transformación y nuestro trabajo en hacer estas conexiones nunca cesa. En muchos casos, los contextos de crisis surgen de la resistencia de la sociedad a observar, reconocer y enfrentar las tensiones del pasado que continúan viviendo en el presente. Si las sociedades pueden aprender genuinamente del pasado para dirigir el presente y dar forma al futuro, entonces tal vez no necesitemos lidiar con tantos contextos de crisis tan profundos. Pero ¿qué implica aprender del pasado? Requiere trabajar por una versión de la historia de múltiples capas, que se construya desde una variedad de puntos de vista y narrativas de forma colaborativa y a veces con versiones conflictivas, que deben ser reconocidas y entremeadas para construir una visión colectiva y multivocal del pasado. No necesitamos una visión colectiva homogénea, mas sí la aceptación de una diversidad de narrativas que pueden coexistir en el presente de forma constructiva. También significa aplacar las difíciles conversaciones que pueden surgir de visiones divergentes del pasado y del presente, en diálogos inclusivos y valientes, mediados por aquellos que están dispuestos a sentarse con incomodidad y el conflicto para encontrar puntos de convergencia en nuestra humanidad compartida. Y en algunos contextos donde la opresión y las desigualdades eran demasiado extremas, es posible que se requiera un enfoque de transformación más radical, colocando las voces silenciadas del pasado en el centro, en prominencia, a despecho de las voces de los opresores, para forzar su visibilidad y reconfiguración de nuestra comprensión del pasado desde una nueva mirada, y después invitar a todos al diálogo. Este es el caso de Constitution Hill, el sitio de donde grabé el video de introducción aquí en Sudáfrica. Era un lugar de voces silenciadas, historias enterradas, que se necesitaban emerger para permitir que se llevaran a cabo los diálogos difíciles en el presente, pensando en un futuro nuevo para el país con base en el nunca más. Pero esto también requiere que quienes dirigen estos diálogos tengan el dedo en el pulso de todas estas tensiones sociales pasadas y presentes, mientras que sus ojos se fijen firmemente en un resultado hacia la paz, la reconciliación y la esperanza colectiva. No puedo imaginar mejores lugares para capturar estas historias y liderar estos diálogos que los sitios de conciencia, incluidos los representados aquí hoy. Entonces, ¿qué es un sitio de conciencia? Un sitio de conciencia es un espacio de memoria, un museo, un sitio histórico, un memorial o una iniciativa de memoria que enfrenta la historia de lo que ocurrió en ese lugar y su legado actual. Va del pasado al presente, de la memoria a la acción. Ya que sea para recordar lo que sucedió hace siglos o décadas atrás, los sitios de conciencia comienzan por enfrentar todos los aspectos de nuestra historia, que son historias cotidianas, de crueldad extrema o de gran valentía, y luego dan un paso más allá y activan la perspectiva histórica mediante el diálogo público, dinámico, con respeto a los problemas que se nos plantean hoy y cómo podemos afrontarlos, tales como estamos haciendo aquí. Así, dejóles una pregunta de hilo conductor a todos para empezarmos. ¿Cómo los museos y sitios de memoria incorporan, abordan y musealizan las continuas transformaciones sociales, especialmente en contextos de crisis y tensión social? Y es mi gran placer introducir a nuestra primera palestrina, Marta Cisterna, directora de Casa Memoria José Domingo Cañas en Chile, licenciada en Educación y Fonoaudiología, diplomada en Educación y Derechos Humanos y especialista en Inclusión Educativa, integrante del directorio de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos. Fue coordinadora CONOSUR de la RESLAC, Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente forma parte del equipo de incidencia de la misma red. Fue la encargada del proyecto de memoria de la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, haciéndose cargo de la elaboración del plan de gestión del sitio y la planificación del proyecto institucional. En 2016
Es parte del equipo que funda el programa Jóvenes de Derechos Humanos y Memorias, programa que trabaja las memorias y aporta en el enfoque de derechos humanos a estudiantes secundarios organizados de diferentes regiones de Chile. En 2021 se une a un equipo docente de la Fundación Henry Dunant Latinoamérica, aportando en el curso Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Marta, es mi placer darte la palabra es tuya. Muchas gracias, Yoye. Voy a compartirles una presentación para intentar responder, ¿no?, esta pregunta, esta gran pregunta del encuentro. Ahí está, ¿la pueden ver? Sí, podemos ver. Ok, bueno. Bueno, la invitación y la conversación que tuvimos, ¿no?, este encuentro de sitios, museos de memoria en tiempos de transformaciones y crisis sociales, nos plantea una pregunta que es cómo los museos y sitios de memoria incorporamos o abordamos y o musealizamos, ¿cierto?, las continuas transformaciones sociales, especialmente en contextos de crisis y tensión social. Bueno, esa es una imagen del sitio de memoria que nos acerca a lo que les voy a contar con respecto a la Casa Memoria José Domingo Cañas. Esta es una foto del verano del 2020, donde se realiza la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contextos de estallido y posterior revuelta social en Chile. Y bueno, esta sesión de la CIDH se realizó en el sitio de memoria, por lo que les voy a contar en este minuto. Bueno, para quienes no lo saben, ¿cierto?, la Casa Memoria José Domingo Cañas fue un recinto utilizado por la dictadura para implementar el terrorismo de Estado en Chile. Fue un centro de secuestro, tortura y exterminio que funcionó en el año 1974. Actualmente no está esta casa que se ve en la fotografía, ese fue el lugar original. El sitio fue destruido como una forma de borrar la memoria, pero bueno, después de muchos años, ¿cierto?, el sitio logra ser recuperado. El lugar en este minuto es Casa Memoria José Domingo Cañas, es un sitio abierto, ¿cierto?, a la ciudadanía y está administrado por la Fundación 1367, ¿cierto? Y estamos dedicados a las memorias en plural. Desde hace un rato que ya no hablamos de memorias, sino que de memorias, a la educación, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Bueno, el por qué y el para qué de las memorias, esa fue una gran pregunta que nos hemos hecho como sitio, ¿no? Y pensamos que tenemos que apropiarnos de nuestro pasado para poder actuar sobre el presente, pensando en que este pasado efectivamente nos permite avanzar con estas memorias a cuestas, entendiendo también que las memorias no son garantías de no repetición si no se realizan acciones concretas. Entonces, ¿qué podemos y queremos aportar a la sociedad desde este sitio de memoria que conoció y vivió directamente lo que fue el terrorismo de Estado? Eso es lo que voy a intentar responderles. Bueno, ¿qué sentido le atribuimos a las memorias de las víctimas? Por un lado, el sentido que nosotros le damos como sitio de memoria a estas memorias tienen que ver con nuestra exigencia y nuestra lucha constante por verdad, justicia, reparación, pero también con aportar a las garantías de no repetición, interpelar desde las memorias de quienes pasaron por el lugar con esta ausencia, ¿no?, de estas compañeras, compañeros, interpelar a las nuevas generaciones, entendiendo que estamos hablando de memorias de personas con sueños y proyectos y que se comprometieron con proyectos políticos para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad. Entonces, en ese sentido,
lo que hicimos como sitio fue comprender cómo llegamos a la situación, a nuestro presente, después de haber pasado por lo que fue la dictadura cívico-militar. Y a lo que llegamos, ¿cierto?, es que existe un hilo conductor en torno a las violaciones a los derechos humanos de nuestro pasado reciente y las que se han seguido dando en democracia. Entonces, en función de aquello, nosotros desde el sitio de memoria nos planteamos que íbamos a trabajar desde el enfoque de derechos humanos, y esto significa que dimos un vuelco en nuestro trabajo en educación en derechos humanos, porque incorporamos el enfoque. Entonces, una de las líneas que hemos trabajado es el empoderar a las comunidades, formando a defensores y defensoras de derechos humanos, apoyando a algunos liceos en los procesos formativos de sus equipos o comisiones de derechos humanos, y este programa que mencionó Yeye en la presentación, ¿cierto?, que es el programa Jóvenes, Derechos Humanos y Memorias, que es un programa que tenemos desde hace varios años atrás, ¿cierto?, con la Fundación por la Memoria de San Antonio, con quien trabajamos el programa. No me voy a detener acá porque me interesa llegar a esto otro, que tiene que ver con la pregunta inicial, ¿no?, del encuentro. ¿Cómo aportamos desde el sitio? Nosotros consideramos que debemos aportar a las garantías de no repetición. ¿Qué hicimos en esta línea? Bueno, fundamos en el año 2011, en conjunto con varias organizaciones de derechos humanos, la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, que se encarga de hacer seguimiento del cumplimiento de indicadores de derechos humanos, en particular indicadores específicos relacionados con tortura, derecho a la protesta social. Entonces, lo que hacemos es monitoreo de ámbitos que tengan que ver con protesta social, pero también hemos monitoreado a personas privadas de libertad, y también hemos monitoreado Gualmapu, y también hemos monitoreado a personas mapuches privadas de libertad en el Gualmapu. Esto en la línea de la prevención de la tortura, por un lado, en donde, bueno, hemos levantado campañas al respecto, aportamos en la tipificación del delito de tortura, que llegó tardíamente, ¿no? El 2016 recién fue tipificado el delito de tortura en Chile, y bueno, en el presente seguimos aportando en la visibilización del estándar de derechos humanos, el estándar internacional de derechos humanos contrapuesto con el nacional, en materia de visibilizar la tortura en el presente. Y también hemos incorporado el concepto de violencia político-sexual en el monitoreo que hacemos desde el sitio de memoria, ¿cierto?, ligándolo a la historia del sitio de memoria y la violencia político-sexual que se ejerció también en el mismo sitio, ¿cierto?, y que de pronto vemos ahora en nuestro presente. Y bueno, también haciendo informes y presentaciones ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y otras instancias relacionadas con el tema. Bueno, hemos realizado diversos informes que están acá desde el sitio de memoria, y estos informes sombra, que se les llaman, han sido presentados al Sistema Universal de Derechos Humanos, o sea, a Naciones Unidas, al Sistema Interamericano, a relatorías específicas relacionadas con tortura, con derecho a la protesta social, con defensores, defensoras de derechos humanos, entre otras, ¿cierto?, los exámenes periódicos universales. En el presente tenemos hasta ahora 260 misiones de observación en terreno. Ese es nuestro equipo de terreno, el que está allí, y el cómo nos identificamos, ¿no?, para que nos puedan reconocer como sitio de memoria que monitorea el presente. Y esto les quería contar porque me parece que es como de alguna manera cómo respondemos a los desafíos, ¿no?, que nos plantea este presente. Nuestra comisión monitoreó el estallido social en Chile y dice 2019 con punto suspensivo porque nosotros tenemos la teoría de que la revuelta no ha terminado, y elaboramos un informe contundente que tuvo una metodología específica para poder llegar a tener un informe que fuera
un informe trazable, con evidencia trazable de lo que allí estábamos denunciando. Bueno, el informe tiene una estructura que describe las situaciones observadas con información propia. También trabajamos con información del Estado, fuentes oficiales, y con información de prensa. En este informe nosotros hicimos conclusiones y también exigencias al Estado de Chile. Este informe nos implicó generar fichas de registros para la trazabilidad de la evidencia que estábamos observando. Este es un trabajo largo, lo que les muestro acá es una ficha inicial. Esta ficha ha cambiado bastante porque hemos ido profesionalizando la labor de observación, pensando en la trazabilidad de la evidencia para poder aportar en las denuncias, ¿no? Con evidencia que pueda ser corroborada. Estos informes este informe en particular fue entregado a todas las instancias que aparecen en la imagen, que fueron delegaciones internacionales que vinieron a Chile en el periodo, pero también fueron enviadas a instancias del Sistema Universal y del Interamericano, ¿no? Bueno, la metodología de trabajo, nosotros realizamos para el estallido 21 misiones de observación, nos constituimos en equipos con una frecuencia y una duración de cada misión de observación, porque lo que hacemos es tomar muestras, ¿no? Para poder después analizarla de acuerdo al marco de derechos humanos. Elaboramos mapeos de las zonas, ¿no? Con puntos de observación fijos, porque estábamos estudiando el abordaje del Estado frente a un estallido social. Bueno, trabajamos en registros audiovisuales que fueron sistematizados, y bueno, ¿qué arrojó este informe? Arrojó que tuvimos más de 20.700 personas detenidas que fueron privadas de libertad en ese periodo, más de 3.800 personas heridas registradas solo por el INDH, que abordó una parte, ¿no? La verdad es que es bastante más de lo que pudo recoger también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Más de 13.000 personas heridas, más de 460 personas heridas con heridas oculares, 2 de ellas en ambos ojos, más de 8.500 denuncias de violencia institucional presentadas a la Fiscalía. Y como conclusiones generales de esto que observamos, ¿no? Nosotros pudimos concluir que en Chile que los derechos humanos se violaron de manera generalizada, sistemática, que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y también concluimos en nuestro informe que requerimos una institucionalidad de derechos humanos con capacidad humana para hacer contraparte a la violencia institucional. Y bueno, le hicimos exigencias al Estado de Chile relacionadas con la prohibición total y absoluta de la tortura, una demanda de justicia contra la impunidad y exigencia de verdad. Actualmente seguimos monitoreando en terreno, pero también nos hemos involucrado fuertemente en lo que es el proceso constituyente, y como sitio de memoria decidimos trabajar 4 ejes. Un gran eje que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos y aportar con el contenido de qué significa el enfoque de derechos humanos a quienes están en el proceso constituyente, y de ahí trabajamos bastante como sitio de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que ha significado todo nuestro pasado en materia de derechos humanos, ¿cierto? Y esta transición. Entonces elaboramos una propuesta de institucionalidad de derechos humanos, de reforma al sistema de justicia y a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y al sistema de inteligencia del Estado, como una forma de contribuir desde el enfoque de derechos humanos desde un sitio de memoria que está trabajando desde las memorias, ¿cierto? Que son, como dice la Sandra Raggio por ahí, nuestros espejos retrovisores para poder avanzar, ¿cierto? Pero también nuestra experiencia de monitoreo en el presente como sitio de memoria. Y para terminar, bueno, solo decirles que como sitio nos planteamos un horizonte utópico como lo plantea, ¿no?, el marco de derechos humanos, y el horizonte utópico de nuestro espacio, el sitio de memoria, Casa Memoria José Domingo Cañas, tiene que ver con que
este marco de derechos humanos que estamos trabajando en los sitios de memoria, la observación de derechos humanos, el monitoreo del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia y la educación con enfoque de derechos humanos, queremos que todo esto nos permita avanzar hacia la instalación de un enfoque de derechos humanos y a una pedagogía de la memoria y de las memorias como un aporte a las garantías de no repetición. Yo diría que esa es la respuesta que nos estamos dando a esta pregunta que nos plantearon ustedes para este encuentro, ¿no? Bueno, eso es lo que les queríamos compartir. Espero que hayamos podido en algo acercarnos a esta pregunta, ¿no? Que no tiene nada de fácil. No. Pero bueno, Marta... Quiero decir, perdón, es que actualmente estamos trabajando en el informe que va a abarcar 2020-2021 relacionado con pandemia, la pandemia y este estado de excepción tan largo, ¿no?, que hemos tenido, y el cómo se ha utilizado la pandemia para seguir restringiendo derechos, ¿cierto? Y también para seguir garantizando la impunidad. Y yo creo que es una de las palabras que se nos repite constantemente en nuestra historia. Eso. Okay. Yo tengo que decir, siempre digo que siempre me encanta esta experiencia de Casa José Domingo Cañas, Casa de Memoria José Domingo Cañas, con los observadores de los derechos humanos. Es algo tan grande, tan valiente que yo tengo preguntas, pero voy a dejar para después. Yo he visto que creo que Germán tiene problemas de conexión. Vamos a guardar entonces. Elvio, te voy a pasar la palabra y después hablamos con Germán cuando vuelvas. Es mi placer ahora introducir al director del Centro Cultural de Memoria MUME en Uruguay, arquitecto de la Universidad de la República, UDELAR, egresado del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, docente de anteproyecto de la Facultad de Arquitectura, miembro del claustro de la Facultad de Arquitectura por el orden docente, miembro de la institución teatral El Galpón, director de la Escuela de Titireteros del Teatro El Galpón, participación en 58 puestas en escena como titiretero, director, escenógrafo y dramaturgo, artista plástico con 15 exposiciones individuales y 12 colectivas. Elvio Ferrayo es también coordinador del proyecto de creación del Centro Cultural y Museo de la Memoria, MUME, de Montevideo, curador de exposiciones, museólogo, director del Centro Cultural y Museo de Memoria, MUME, por concurso abierto de oposición y méritos. Preso político de la dictadura en Uruguay desde junio de 1972 a marzo de 1985. ¡Wow! Elvio, la palabra es tuya. Es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la presentación. Y nuestro museo se abrió al público en el año 2007. Y decimos que la misión del museo es crear un espacio para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, entendiéndolos como conceptos culturales inacabados y en permanente construcción. En este sentido, el museo, desarrolla las funciones propias de todo museo, de preservación, comunicación, gestión de este patrimonio memorialístico que tenemos entre manos. Pero nos parecía importante hacer referencia a la concepción de base que nos sustenta y que está presente en la Mesa de Santiago. No creo que tenemos que hacer este homenaje en tanto que este mismo coloquio está organizado desde el Museo de Santiago. Y es la Mesa de Santiago de Chile del año 1972, que el año que viene se van a cumplir 50 años de esta mesa,
donde se pone claramente la idea del museo como un agente de cambio social, ¿no? En ese encuentro, las resoluciones comienza diciendo los cambios sociales, económicos y culturales que se están produciendo en el mundo y sobre todo en muchas de las zonas subdesarrolladas constituyen un reto a la museología. Y dos párrafos más adelante dice, el museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable, y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven, y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual, es decir, anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. Me parecía importante hacer referencia a esto que está en la declaración de la Mesa de Santiago, porque creo que lo estamos casi como lo podemos suscribir totalmente el día de hoy, ¿no? Nace la idea de la nueva museología que nos está sustentando todo el trabajo, y el nuevo museo de un edificio hace un territorio, y de una colección hace un patrimonio regional, y de un público hace una comunidad participativa. Y en la intersección de estos tres elementos está el museo. Con esta idea que nosotros desarrollamos la práctica con las comunidades que nos rodean. Y estamos en un momento de crisis social y vivimos en uno de los continentes que tiene más desigualdad social, ¿no? Que esto nos provoca tensiones sociales, hay un grave problema con la aplicación de recetas neoliberales que reducen las políticas sociales, ¿no? Y hay un aumento de la estructura represiva que se verifica en las leyes y en los cuerpos armados, que vuelven a tomar un protagonismo en estos tiempos. Y ahí podemos referirnos también a aquel autor, filósofo de la historia que fue Walter Benjamin, y que nos dice que articular el pasado no significa conocerlo tal como realmente ocurrió, sino apoderarse de un recuerdo tal como brilla en un instante de peligro. Es decir, que esto es una definición de la memoria propiamente. El instante de peligro es el actual, y este instante nos lleva a recuerdos que relampaguean, que dan respuesta a este instante de peligro. Se enciende la Mesa de Santiago, por ejemplo, en este momento, con todas sus resoluciones, y se encienden en este instante de peligro las formas que las comunidades tuvieron para resistir a las dictaduras. Y aparece un desafío, ¿no? Cómo la acción del museo o del sitio en la comunidad, cómo se expande esa acción para contribuir a lograr un territorio que cambie el significado propio por la intervención política de una comunidad en movimiento, que construye sus memorias del presente y fortalece la democracia con la participación y el desarrollo de proyectos de vida. Entonces decimos que preservar la comunidad es una de las funciones prioritarias en este momento
del museo, creemos, y de los sitios de memoria. Y las comunidades se preservan con la participación. Y la participación se produce cuando las comunidades están organizadas. Entonces acá aparece una función importante en nuestro accionar, que es aportar a la organización de las comunidades. En este sentido, el museo ha impulsado la concreción de una política de sitios de memoria y la concreción de una red de sitios en Uruguay. Y eso nos va dando una organización específica de las comunidades alrededor de los sitios de memoria. Aparecen formas dadas por las comunidades propias que van dando respuestas a las crisis sociales. Por ejemplo, en las redes barriales aparecen las ollas populares que dan respuesta a la crisis y a la emergencia alimentaria. Y el museo nuestro museo, a entrelazarse con estas redes barriales y, por ejemplo, desarrolla en su terreno una huerta comunitaria. Una huerta comunitaria que se entrelaza con la olla barrial cercana al museo, que está a pocas cuadras. También está acá contribuyendo a la organización territorial alrededor de una olla popular que no solo da respuesta a esa emergencia alimentaria, sino que empieza a constituirse en un factor de organización barrial, donde se empiezan a atender otros problemas que tiene la comunidad, ¿no? El desempleo, la soledad. Y el museo empieza a registrar esta memoria del presente, en vínculo con las comunidades que están en marcha y con la idea de ir generando un material, un registro de todo lo que está sucediendo en este momento. Organizamos un programa en streaming utilizando las tecnologías rápidas de filmación, que puede ser a través del Twitter, el WhatsApp, el Instagram, el YouTube. Y ahí convergemos toda la agenda de delitos del momento. Es decir, tenemos el tema de las violaciones a los derechos por los cuerpos represivos, la agenda de la emergencia alimentaria, las comunidades rurales, los pueblos originarios, las demandas de las mujeres. Se ha acentuado los crímenes contra las mujeres en este periodo también en Uruguay. Y empezamos a generar un archivo de todo este registro que va quedando en el canal YouTube del museo como registro de lo que está pasando en este presente, y que lo podemos empezar a relacionar con el pasado más reciente, es decir, con los propios materiales de archivo que tiene el museo, y con el objetivo de poder observar e interpretar todos estos fenómenos contingentes que están sucediendo antes en perspectiva de una memoria que, como decíamos y citábamos a Benjamin, relampaguea en estos instantes de peligro. Estos materiales, bueno, nos permiten realizar a su vez exposiciones y otros materiales. En este momento tenemos en sala del museo una exposición sobre los estallidos sociales del año 2019, con mucho material filmado
de diversas fuentes, donde aparecen, bueno, las revueltas de Chile, por ejemplo. Y es una forma que encontramos de estar relacionando permanentemente lo que está pasando ahora con lo que pasó antes y pudiendo visualizar las permanencias o las constantes de las violaciones a derechos humanos y también las luchas de los pueblos por mejores condiciones de vida. Bueno, eso es una primera aproximación y lo dejo acá para luego pasar al diálogo más de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Elvio. Qué fascinante. Me encantaría conocer más de los trabajos en el territorio porque es una forma fascinante de trabajar. Tenemos más para hablar cuando lleguemos a la parte de preguntas. Gracias. Paso la pregunta ahora a Germán Vargas, de Asociación Paz y Esperanza en Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de Políticas e Incidencia de la Asociación Paz y Esperanza, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Caminos de la Memoria, coordinador colegiado del Grupo de Trabajo de Reparaciones en Memoria de la Coordinadoria Nacional de Derechos Humanos. Germán, un placer tenerte de vuelta. Qué bueno que se puede conectar de nuevo. La palabra es tuya. Muchas gracias, Gigi. Y siento mucho el percance que tuve hace un momento. Yo creí que se había caído toda la conexión. Bueno, menos mal que solo me sucedió a mí. Y bueno, sí, un gusto, la verdad, poder compartir esta mesa. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y felicitar por la organización de este primer encuentro internacional que nos ofrece la posibilidad de dialogar, intercambiar ideas de nuestro quehacer y compromiso por la memoria y los derechos humanos. Y de países y contextos que tenemos muchas cosas en común. Un gusto entonces compartir esta mesa contigo, Gigi, con Elvio, con Marta, con quien hemos platicado, compartido en muchas ocasiones desde hace ya bastante tiempo y es grato, ¿no? Y sobre todo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, en la que no ha sido posible volvernos a ver directamente, ¿no? Físicamente. Bueno, yo no represento, como comentábamos antes, llegué a ningún museo o lugar de la memoria en particular, pero como has leído, participo muy activamente en un espacio que es el Grupo de Trabajo de Reparaciones y Memoria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Es un espacio que agrupa a defensoras y defensores de derechos humanos que llevamos ya buen tiempo reflexionando y seguimos atentos y atentas e impulsando a veces la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad que fuera entregado al Estado peruano en agosto de 2003, es decir, hace poco más de 18 años. El tema propuesto para esta mesa, desafío de los museos de memoria en tiempos de transformaciones y crisis sociales, es muy importante y la pregunta que se nos ha formulado, cómo los museos y sitios de memoria incorporan, abordan y o musealizan las continuas transformaciones sociales, especialmente en contextos de crisis y tensión social, parte del supuesto de que los museos y sitios de memoria lo hacen, y puedo decir que en el caso peruano y a nivel de América Latina y el Caribe, encuentro la evidencia de eso también, que hay muchas evidencias precisamente de que pese a las dificultades es así. Para que no quede suelto y por si algunas personas que siguen esta transmisión no conocen lo que aconteció en Perú durante las 2 últimas décadas del siglo pasado, le diré que en mayo de 1980
se inició un conflicto armado interno que se mantuvo hasta el año 2000, siendo el de mayor duración, el que tuvo impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos en toda nuestra historia republicana. Los sitios de memoria dan cuenta de eso, y siendo una etapa de nuestra historia que interpela tanto y contribuyendo los sitios a restituir las voces de las víctimas por mucho tiempo silenciadas y que tantos quisieran que sigan así, sus actividades, su existencia misma están siempre en cuestión. Los museos y sitios de memoria están siempre hablando, ¿no? Y sería un contrasentido referirse a 2 décadas de violencia durante las cuales se produjeron masivas violaciones de derechos humanos sin hablar de la violencia y la vulneración de los derechos fundamentales que acontecen en estos tiempos. Pero ¿cómo es que hablan los sitios de memoria? ¿Cómo incorporan o abordan las transformaciones sociales en contextos de crisis y tensión social? Creo que una de las formas es lo que se hizo en Perú después de las protestas sociales que sucedieron en noviembre del año pasado, recientemente. Les cuento brevemente lo que aconteció. El 10 de noviembre de 2020, el congresista Manuel Merino de Lama juró como presidente de la República tras la vacancia en la víspera del presidente entonces, Martín Vizcarra. Miles de ciudadanos y ciudadanas se movilizaron en las calles de diversas ciudades del país rechazando el golpe de Estado. La historia había empezado mucho antes, y este fue el segundo intento por defenestrar del poder al entonces presidente, en ambos casos interpretando caprichosamente la Constitución. Esta vez lograron su propósito, y los ejecutores creyeron que con la asunción de Merino ya habían terminado la faena. Se equivocaron. La gente resistió, lo hizo firme, pacífica y democráticamente, y los golpistas no se salieron con la suya. 5 días después de haber asumido la presidencia, Manuel Merino renunció. Sin embargo, en países como el mío, podría decir en países como los nuestros, las historias no suelen tener el final feliz que quisiéramos. La represión de la protesta social provocó la muerte de 2 jóvenes, Brian Pintado, de 24 años, e Inti Sotelo, de 22, y decenas de heridos y detenidos. En homenaje a ambos se produjeron diversas iniciativas, y yo quiero referirme especialmente a 2. Lo voy a hacer de manera breve. Una de las cuales se promovió desde el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, o como le conocemos acá, el UM. Se trató de una exposición fotográfica denominada Generación Bicentenario en Marcha. Bicentenario a propósito también de que este año, en 2021, celebramos 200 años de la independencia de nuestro país. Entonces, esa fue la denominación de la exposición, que consistió en la muestra de 269 fotografías que relataron lo sucedido durante la protesta social. La muestra, estructurada en 30 paneles, se colocaron en forma circular en la explanada del UM, y esta se inauguró el 10 de diciembre del año pasado y estuvo vigente hasta el 10 de marzo del presente año. El UM fue entonces el espacio donde se contó este hecho histórico, singular, participativo y democrático, propuesto con el propósito de conservar la memoria, buscar justicia y procurar la reparación de las víctimas. Y se contó desde el trabajo de mujeres y hombres de prensa, complementado eso con imágenes ciudadanas y de fotógrafos independientes.
logrando una narrativa documental muy potente éticamente y estéticamente bien elaborada. La exposición, saludada por la mayoría de ciudadanas y ciudadanos, fue sin embargo resistida por quienes con sus actos provocaron la protesta social. Manuel Merino, el renunciante y golpista presidente, buscó censurar la exposición cuestionando que en la página web del UN se dijera que la exposición permitirá, decía así, reconocer el derecho a la protesta y dignificar la memoria de los estudiantes víctimas de la violencia, quienes marcharon por restaurar la democracia en el Perú, junto a miles de compatriotas de diferentes generaciones y diversidad cultural. El UN entonces fue un espacio propicio, fue un espacio que tuvo iniciativa, fue un espacio que acogió y implementó esta muestra. Pero yo quería también contar brevemente, y quizás ya el momento de la conversación pueda ampliar algo más, pero en ese mismo marco, en ese mismo contexto, un grupo de 20 artistas de graffiti pintó un mural en homenaje a Brian Pintado, Inti Sotelo, o sea, los jóvenes que fueron asesinados en la protesta social. Y este mural, ¿no?, que fue una creación colectiva de estos artistas, fue vandalizado por un grupo de sujetos que utilizaron pintura, dejaron una bandera peruana previamente quemada y una inscripción algo extraña que seguramente buscaba ser intimidatoria sobre un papel pegado en una señal de tránsito que decía: la pared se limpia, los muertos no regresan. Esa frase posiblemente represente lo que se espera de algunos sectores negacionistas, de algunos sectores que quisieran que los hechos en los cuales tuvieron responsabilidad ellos o los grupos políticos a los que pertenecen puedan ser borrados de la historia. Revelador, porque se trata, en este caso, Brian e Inti, de dos jóvenes cuya memoria se ha perennizado al convertirse en el símbolo de la resistencia, del reclamo de un país digno y democrático en el que en nuestra aspiración se respeten los derechos de todas las personas. El asesinato de Brian e Inti, como dije, jóvenes de 24 y 22 años, lejos de matar la aspiración de un pueblo, diríamos que la hizo florecer. Recuerdo vivamente la escena de esa noche, cuando nos enteramos de la muerte de ambos jóvenes. La gente en las calles y otras haciendo sonar fuertemente las cacerolas, todas con un dolor tan silente o expresivo. Escenas de pesar e indignación como aquella se han repetido o se repitieron en aquel entonces dentro y fuera del país y se trocaron en una fuerza que amplificó la protesta de los jóvenes, haciendo que los fascinerosos que habían tomado ilegítimamente el poder retrocedieran. A los asesinos de Sotelo y Pintado, de estos dos jóvenes, y a los que quisieron borrar sus nombres con esa inscripción, los muertos no regresan, se les podría contestar, como solemos decir también, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Decía, esto sucedió en el centro de Lima, un episodio parecido se dio en otro distrito limeño, pero la respuesta fue firme y contundente. Pacha, hermano de Inti, lo dijo de esta manera, repitiendo lo que
también señaló uno de los creadores del mural: si nos destruyen uno, haremos 10 más. Los símbolos de la generación del Bicentenario, o estos símbolos que se ubican en sitios, en lugares de memoria, incomodan. Pero los museos, los sitios, no tienen más remedio que replicarlos, pues se trata de hechos que no pueden ser olvidados. Y un mural como el de Brian e Inti, así como la exposición fotográfica en el UM, no hace más que recordarlo. Son quienes no supieron actuar con dignidad, los que perpetraron el crimen, sus cómplices, los que lo avalaron. Son todos ellos los que siempre se empeñan en borrar, en eliminar, en destruir estos símbolos. Pero la pretensión es mucho más, ¿cierto? Es tachar, es suprimir la historia. Y por eso reaccionan violentamente. Y por eso toca a los sitios, a los museos, a quienes participamos en estos esfuerzos, impedirlo. Lo que yo he contado son, en grosso modo, algunas experiencias que creo que podrían también ser ilustrativas y que espero aporten. Y como comenté antes, me encantará poder ampliar la información en la conversación que sostendremos ahora. Gracias, Gigi. Gracias, Germán. Muchas gracias. Son historias lindas las que contas. Yo quería abrir con una impresión de la presentación de todos los tres y les invitar también a dialogar y a hacer preguntas unos a los otros. A mí me impresiona, y yo creo que es una cosa que somos fuertes en Latinoamérica, en la museología o el trabajo con la memoria en Latinoamérica, que es la cuestión, como Elvio planteó, de la museología social, de la nueva museología, pero es el trabajo que los tres describieron hace muy concreta esta experiencia. Entonces, Marta describe un esfuerzo increíble que rompe con las paredes. La Casa de Memoria José Domingo Cañas no está en la casa, está afuera, está en la ciudad. Y su trabajo es un trabajo larguísimo en territorio de monitoreo, muy vasto y muy detallado, que busca documentación de los hechos, porque es un documento que se puede utilizar para apoyo legal, para el desarrollo de políticas, como Marta lo planteaba. Entonces, es una gran extrapolación de las funciones de una casa de memoria, pero no es eso. La forma como ven su trabajo en campo, la aplicación del trabajo que es de la casa de memoria, más allá de sus paredes. Yo me acuerdo de una conversación con Marta en el pasado que la pregunté cómo el pasado le informa el trabajo, y me dijo que ellos siempre piensan cómo aquellos que vivieron y murieron, estuvieron detenidos en esta casa, lo que harían ellos, cómo estarían pensando, y esto es la forma como toman sus acciones. Ellos estarían en el territorio, esto es la memoria viva en el territorio. Entonces, esto para mí es fascinante, pero es un trabajo complejo, de mucho esfuerzo, porque no es una cosa pequeña que se pueda contener dentro del museo. De la misma forma, lo que describía Elvio, el museo, el territorio como el museo. La idea del museo es una idea expandida, y la comunidad del museo, la comunidad de interés del museo, es la comunidad de los barrios, de los vecinos, hasta la idea que se desarrolla una huerta comunitaria en el propio territorio donde está el museo. Yo comprendí que es en una parte del museo, ¿sí? Esto es también es una forma muy valiente de trabajar, porque están ahí en el día a día, y el día a día de la comunidad es el material del museo.
Y esto también le construyen los archivos contemporáneos, que ahí, como planteas, dialogan con los archivos que el museo tiene del pasado. Tengo la curiosidad de quería escuchar un poco más de Elvio, un poco cómo trabajan este diálogo entre los archivos del presente y del pasado, de una forma muy museal, porque MUME es el único museo de los tres que están aquí. Entonces, cómo esta musealización se desarrolla. Y en el caso de Germán también, la cuestión del esfuerzo colectivo, de la memoria en espacio público, de una forma muy rápida, porque eso que se pasa cuando trabajamos tan cerca de las comunidades, todo ocurre de una forma rápida. La exhibición se dio muy rápido después de los hechos, y con esto todo está vivo, se está interpretando y musealizando los hechos que ocurrieron ahora y los interpretamos. Entonces, quería escuchar un poco de vosotros cómo les toca esta experiencia, trabajar con estas metodologías que son tan complejas, difíciles y valientes, porque no todos los museos tienen la coraje de implementar ese tipo de abordaje, porque es mucho trabajo, tiene que ir muy além de los muros del museo, y no hay control completo, se aprende con el proceso. Entonces quería escuchar un poco de los tres, cómo estas experiencias, qué consejos pueden dar a los otros museos, sitios de memoria o iniciativas, cómo lidiar con esta complejidad, con qué tipo de coraje y valentía y metodología diaria que se puede emplear para obtener los resultados que vosotros tienen. Marta, paso primero a ti. Gracias, Yeye. Compleja pregunta. Bueno, primero, yo diría que estamos en un proceso largo de aprendizaje. Creo que hemos ido avanzando en abrir estas líneas de trabajo, que en el caso de Casa Memoria es un trabajo voluntario, eso no lo dije. Nosotros somos un sitio que funcionamos exclusivamente con militancia no remunerada, ¿no? Entonces, eso, bueno, tiene también un nivel de complejidad por un lado, y por otro lado implica un alto compromiso. Pero escuchando a Elvio, escuchando a Germán, a mí lo que me pasa es que tiendo a ver o a vernos hace hartos años atrás, ya nos conocemos hace bastantes años, y cómo abordábamos estos temas hace, no sé, 10 años. Y me parece que hemos recorrido un camino juntas, juntos, juntes, como se dice ahora, diferentes sitios y diferentes países que nos hemos ido coordinando, ¿cierto? A partir de la RESLAC, de la coalición, en donde hemos ido, yo diría que aprendiendo en conjunto, para poder instalar esta forma de hacer, que como tú dices, Yeye, efectivamente no es fácil, pero también creo que todos venimos de espacios que son de resistencia, aunque sea un museo. Un museo de la memoria es un espacio de resistencia. Es un espacio de resistencia al olvido, a la impunidad, ¿cierto? Y además entendiendo que nuestra historia regional es de impunidad absoluta. O sea, cuando nos juntamos, como que el hilo conductor de todos nuestros sitios y espacios y museos es la impunidad que nos ronda, y algo que me hizo harto ruido de lo que planteaste, Elvio, que es esto de que el instante del peligro es ahora. Y me parece que esa es una constante que estamos viviendo, y queda muy claro con lo que está planteando Germán. Entonces, bueno, yo creo que hemos ido aprendiendo en conjunto, y creo que también de alguna manera hemos ido convenciéndonos que los sitios de memoria tenemos que cambiar el chip y pensar en esta pregunta de ¿para qué la memoria? ¿Para qué las memorias? ¿Para qué las quiero?
pensando en nuestro presente, porque en esto de que el peligro es ahora, nos damos cuenta lo que ha ocurrido en gran parte de nuestros países, lo que probablemente vaya a ocurrir, y eso nos obliga a estar alertas y a ir generando nuevas formas de hacer. Y vuelvo al tema inicial, que, bueno, parecemos disco rayado tal vez, pero desde el sitio de memoria en el que yo estoy, del que vengo, para nosotros es muy importante el enfoque de derechos humanos, porque pensamos que desde allí tenemos una herramienta de protección que no es que nos salva, no, pero sí nos aporta con desnaturalizar la impunidad y propender, ¿cierto?, a efectivamente aportar en los cambios que tienen que darse en todos nuestros países, porque es insostenible lo que está pasando. Entonces, claro, nosotros estamos monitoreando derechos humanos, pero, no sé, hay otros sitios en Chile que están viendo el tema de los fuertemente involucrados, por ejemplo, lo de los migrantes, lo vergonzoso que está pasando en Chile, ¿no? Y eso es hacer memorias también, eso también es la conexión con la memoria y con los derechos humanos. Entonces creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje colectivo. Yo creo que los sitios no podemos quedarnos, y museos no podemos quedarnos cada uno en una isla. Tenemos que compartir en lo que estamos haciendo, compartirnos las experiencias, retroalimentarnos. Yo creo que eso es algo que por lo menos quienes estamos en esta cámara lo hemos hecho desde hace bastantes años, y eso es un aporte para los trabajos que estamos haciendo en todos lados, ¿no? Yo escucho lo de los murales, escucho lo de la olla, acá le llamamos ollas comunes, este huerto comunitario, ¿no? Y me parece que aquí hay experiencias que se van repitiendo en los distintos países, y eso no es antojadizo. O sea, creo que eso tiene que ver con que ya nos encontramos, y tenemos que seguir aprendiendo juntas, juntos, y aportarnos en las distintas visiones que vamos teniendo. Solo para terminar, decir que parte de quienes estamos acá, ¿cierto?, pudimos aportar a la CIDH en el documento que finalmente logra salir, ¿no?, con respecto a políticas de memoria para la región. Eso no es menor, y es algo en donde trabajamos sitios de 12 países, con aportes concretos, ¿cierto?, que tenían que ver con la experiencia que tuvo cada país con respecto a políticas de memoria, comisiones de verdad, y eso es lo que nos ha ido como empujando, nos ha obligado a conversar, a sentarnos, a analizar, ¿cierto?, y estar en constante comunicación compartiendo lo que hacemos. Entonces no es que inventamos la rueda, yo creo que nos estamos retroalimentando mutuamente. Bueno, eso. Gracias, Marta. Elvio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Yo por eso traía la mesa de Santiago del año 72, porque es algo que viene de lejos, ¿no? Viene de hace tiempo y que va tomando nuevos significados, ¿no? Nuestra práctica y nuestra praxis, que está basada en una concepción también de cómo trabajar con las redes, ¿no? Yo les iba a contar otro trabajo concreto que hacemos. Por ejemplo, estamos haciendo con una cooperativa de vivienda que son muy extensas. Es un nucleamiento de varias cooperativas de vivienda, que en Uruguay es una cosa muy particular. Se crean cooperativas de autoconstrucción donde los vecinos construyen en forma organizada sus propias viviendas en forma cooperativa y crean un sistema, crean ciudad, pero además la propiedad es colectiva, es comunitaria, ¿no?
también crean una nueva forma de propiedad. Y estamos trabajando con este núcleo de cooperativas que nacen un año antes del golpe de Estado, del 73. Nacen en el año 72. Entonces, toda esta historia de construcción de cooperativa, de construcción del barrio, va en paralelo al desarrollo de la dictadura, ¿no? Y de la resistencia. Y ese nucleamiento, por ser un nucleamiento, porque eran cooperativas de sindicatos, de ahí surgen. Es un nucleamiento de resistencia, ¿no? Mientras van construyendo sus viviendas, también es un lugar de encuentro, de resistencia. Entonces, este trabajo que nosotros le llamamos de activaciones patrimoniales barriales, el conjunto de la cooperativa trabaja sobre, bueno, empieza a construir el mapa de memoria de la cooperativa, y empiezan a ubicar los puntos emblemáticos de esa memoria, ¿no? Bueno, donde estaba el único teléfono que tenían en todo ese territorio, que tenían que ir a hablar porque no había otra forma de comunicarse. La olla popular que se crea en ese momento, bueno, todo eso se va haciendo un mapeo de memoria, pero además relacionado con lo que está pasando ahora, ¿no? Porque nuevamente aparece el tema de la olla popular, de la red solidaria. Entonces el instante de peligro, el momento de peligro actual, está alumbrando formas que estas comunidades han tenido para resistir, ¿no? Y que fueron las formas eficientes, digamos, ¿no? Que tuvieron. Bueno, esas cooperativas fueron ocupadas cuando la huelga general, los militares no pudieron entrar, luego sí entraron, se llevaron presos, bueno, todo esto está plasmado en esa memoria que va tomando puntos del territorio, y a su vez ahora estamos incorporando a un taller de estudiantes de Bellas Artes para trabajar en conjunto con la población territorial cómo plasmar en forma plástica, en forma artística, toda esa memoria que está en ese territorio amplio de esas cooperativas de vivienda. Que relacionamos a otro sujeto, que son los estudiantes de arte, vinculados con estas poblaciones de los cooperativistas de vivienda. Entonces empieza a haber una sinergia entre los habitantes del territorio, los estudiantes de arte, y empieza a darse esa organización, ¿no?, propia de la comunidad, donde empiezan a plantearse los proyectos de vida también, ¿no? Bueno, la cooperativa desarrolla sus proyectos de vida, construye su vivienda, pero a su vez es un núcleo de respuesta a la crisis social de este momento. Y el arte tiene un significado en ese concepto, que es, bueno, construir la imagen de lo que está pasando ahora, ¿no? Que es lo más importante desde el punto de vista artístico, construir esas imágenes, esos relatos que no existen, ¿no? También esta escuela de arte se va a involucrar en la construcción de la imagen de un sitio de memoria, que fue un gran centro de tortura y encarcelamiento y desaparición, que está en el medio de todo este barrio, que tiene un nombre clave, que es el 300 Carlos, y con el cual el museo interactúa mucho. Y es un sitio del cual no hay imagen, ¿no? Porque, bueno, los sobrevivientes pasaron por ahí en forma encapuchada, siempre vendados. Entonces el desafío es visibilizar
ese sitio que existe, que es un gran galpón, que está ahí, todavía en manos de los militares, pero con el desafío de darle forma, de visibilizarlo, de darle forma visual a algo que no lo tiene. Todo eso está en este barrio, que es un centro clandestino rodeado de cooperativas de vivienda, que los habitantes de la cooperativa recuerdan, bueno, que sí, que ahí en esos cuarteles los militares colocaban una gran bota iluminada de noche, como una bota de neón en el medio de la dictadura, ¿no? Son todas imágenes visuales que ahora los estudiantes de arte empiezan a elaborar. Me pareció importante contarles esta experiencia con los habitantes del territorio, ¿no? Cómo relacionar ese pasado de resistencia con lo que están viviendo ahora y cómo musealizar un territorio, ¿no? Porque estamos marcando sitios, lugares, puntos de memoria en el territorio. Una linda experiencia. Gracias, Elvio. Tenemos como 2 minutos para cierre. Germán, ¿quieres dar unas palabras? Sí, tenía varias cosas que decir, pero ya sé que estamos con el tiempo medido. En verdad lo dicho por Marta y por Elvio provoca comentar varias cosas y también a medida que lo van contando suscitan o me provocan varias imágenes y varias situaciones en mi país, en Perú. Pero yo me quedo con algunas palabras o algunas frases. Una, la que tú mencionaste, y ciertamente todo sucede muy pronto, ¿no? Parece que estamos como impelidos a actuar inmediatamente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con lo otro que también se ha dicho, y es que el peligro, la amenaza es hoy, ¿no? Es ahora. O sea, ya la tenemos encima, ya la estamos enfrentando. Y entonces no es algo que se pueda, digamos, hay que hacer seguramente las cosas muy bien, prepararlas y todo, pero no tenemos tanto tiempo para ello, ¿no? Así como ahora no tenemos mucho tiempo, y este esfuerzo de tratar de identificar lo que puede ser importante, lograr más impacto, es algo en lo que ciertamente hay que actuar colectiva y creativamente. Y lo que yo contaba son 2 experiencias donde se involucraron muchas personas, pero si quisiera, digamos, una forma de contestar esta pregunta que se nos ha hecho y que esperamos que hayamos dado algunas pistas sobre cómo abordar, digamos, los contextos de crisis, tensión social en nuestros países, creo que lo que queda claro es que no podemos quedarnos en el espacio, no podemos quedarnos en el museo, en la casa, en el edificio, en la oficina. Definitivamente esa no es la forma, ¿no? Yo creo que está clarísimo que tenemos que estar en contacto con la gente. Tenemos que estar en contacto fundamentalmente con aquellos que están peleando, y ahí estamos también nosotros y nosotras cotidianamente por afirmar derechos humanos, afirmar democracia frente a amenazas muy serias. Yo tenía, y con esto termino, lo prometo, yo tenía pensado decir muchas veces el término resistir. Ese término que es tan importante, ahora me cuesta decirlo, ¿saben por qué? Porque acá en Perú hay un grupo fascista, extremista de derecha, se hace llamar la Resistencia, y es uno de los principales agresores, y lo hace permanentemente contra sitios de memoria, contra personas defensoras de derechos humanos, y curiosamente, tanto tiempo después, siguen actuando con impunidad. Esos son los problemas que tenemos ahora, y sobre eso los sitios, los museos, los defensores y defensoras en general de derechos humanos tenemos que actuar. Bueno, muchas gracias y disculpen la extensión. No, gracias, muchas gracias. Muy, muy interesante, importante lo que dices. Que para cerrar, quiero decir que escuchándoles a todos, y sabemos desde nuestra práctica, la memoria es una herramienta, no es un fin, ¿sí? El fin es la sociedad que queremos.
Entonces, el trabajo que hacen es el ejemplo típico de eso. Y también, esto significa que la memoria, el significado de la memoria, perdón, que le caí. El significado de la memoria es hoy, entonces la memoria está en constante movimiento, fuera de nuestros edificios, por eso tenemos que estar en la calle. ¿Y por qué las emergencias y los peligros son ahora también? Y nunca tenemos recursos para actuar. El único que tenemos es la colectividad. Y esto es lo que todos mencionan, que es la fuerza que tenemos como red, el trabajo en red, el trabajo colectivo de apoyo mutuo y que sigamos así. Muy bien, muchas gracias a todos y a todos que nos asisten también. Gracias Marta, Elvio, Germán, por una conversación tan linda y fructífera. Gracias, Gigi. Gracias por la instancia, además. Bueno, gracias a todos y además un gusto estar acá juntos, ¿no? Sí.